días, buenas tardes. La historia no es solo los sucesos del pasado, sino también el relato que nos damos a nosotros mismos, el relato que nos damos sobre todo como país y como sociedades, como americanos, como españoles, como europeos. ¿Cómo nos explicamos qué relato nos damos a nosotros mismos? Es una buena manera de mapear o comprobar la temperatura política de los países, porque muy recientemente hemos visto cambios sustanciales en los relatos de nación o cómo los diferentes gobernantes intentan subvertir el pasado para sus planes del presente. Bienvenidos y bienvenidas a Las Dos Orillas, este simpático podcast o programa donde repasamos la cultura, la política y la historia de España y de América Latina, mirando a un lado y a otro del Atlántico, ¿no? del océano. Bienvenido Douglas Castro. Douglas Castro, como bien conocen, es experto en políticas, en relaciones internacionales, exiliado nicaragüense, también luchador por la democracia de ese país. Buenos días, Douglas. También a Luz Escobar, ella es periodista, exiliada cubana, también luchadora por la democracia en ese país. Bienvenida. Y finalmente Julio Borges, de formación filósofo, muchas otras cosas, pero también luchador por la democracia en Venezuela. Bienvenidos los tres. Yo soy Manuel Burón, español, historiador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bienvenidos los tres. Os voy a pedir lo primero que expliquéis muy rápidamente cuál es el relato clásico en vuestros diferentes países de origen. ¿Cómo le explicaríais cuál es el relato clásico? Si os parece, empezamos por Douglas. Interesante pregunta, Manuel. Bueno, el primer punto es de quién es la narrativa, pues, y la narrativa dominante en Nicaragua, el relato es el del sandinismo, pues, porque vivimos en dictadura y ellos son los que dominan todos los medios de comunicación y pues, el sistema educativo. Entonces, para mí, pues, cada vez me doy cuenta, siempre tuve sospechas de que el relato era una caricatura, y voy a decirlo por qué, pero en la medida que voy creciendo y voy ampliando mi panorama en América Latina, creo que es una caricatura bastante presente en toda la región. ¿Y cuando me comencé a dar cuenta de esa caricatura? Porque lo primero en Nicaragua es, bueno, ningún reconocimiento a ningún legado de nuestra tradición y de nuestra cultura, es decir, que somos un país occidental, es algo básico. Es decir, muchas veces desde el sandinismo se dice, Occidente está combatiendo, Occidente está haciendo daño, pero qué es Occidente? Si nosotros somos parte de Occidente, tal vez periféricos, marginales, pero somos Occidente. Ese es el primer punto. El segundo es que es como la evolución de España representa todo lo malo, la invasión, la intervención, el imperialismo, y luego España fue sustituido por Estados Unidos. Entonces, lo mismo que se dice de España en el pasado, de que robaba el oro y que nos daba los espejitos, así de vulgar, así se dice en Nicaragua, es lo que hace Estados Unidos actualmente, que son los nuevos imperialistas, los nuevos hombres barbados. Así de brutal y de caricaturesco es el relato, pero es contradictorio al mismo tiempo, porque al mismo tiempo te enseñan de que una de las principales demandas indígenas es el reconocimiento de los títulos reales, es decir, que la corona le dio propiedades a los indígenas y que los indígenas utilizan esa institucionalidad heredera de la corona para defender sus derechos. Entonces uno se comienza a dar cuenta después de que sectores populares e indígenas no estaban de acuerdo con la independencia porque iban a ser excluidos. Entonces hay mayor complejidad, pero esto es totalmente marginal en el debate. Lo que está en la gran línea es esa caricatura que yo te digo, pues, pero, y es lamentable, pues, porque creo que deberíamos tener un conocimiento más profundo de nuestra propia historia. Bueno, bueno, has dicho muchas cosas muy interesantes. Para un poco para el lector o lector, ¿no? Para el que nos escuche desde España, eso es un poco una clave de América Latina, ¿no? Que divide casi desde Martí, ¿no? Ahora vamos con Luz, la idea de si América Latina forma parte de Occidente o no. Si debemos estrechar lazos con la cultura más universal, yo que sé, liberal, ilustrada, o solo reivindicar lo indígena, lo propio, lo diferencial, ¿no? Esa es una de las grandes dialécticas que recorre, yo creo, todos los relatos de nación latinoamericanos y que quizás a quien nos escuche desde España le resulte algo nuevo, ¿no? ¿Qué nos podrías contar, Luz, del caso cubano? Bueno, mira, a ver, Fidel Castro desde el primer momento en el que toma el poder, mantiene
ese relato clásico nacionalista, ¿no? Él presenta la historia como una línea continua que conduce a ese éxito, ¿no? Inevitablemente, de la Revolución Cubana de 1959, que fue como él vendió su proeza, ¿no? Siempre lo hizo así, ¿no? Él conectó toda esa, bueno, la narrativa oficial que construyó la historia de Cuba, lo que hizo fue eso, encadenar las luchas que tuvieron lugar en nuestro país para presentar el proyecto de él, de revolución, como el pico sublime, ¿no? De eso, ¿no? Para eso utilizó exactamente figuras como José Martí y muchos otros, ¿no? Yo creo que al final el resultado, ¿no? Que él quería presentar era que todo lo que había pasado era para llegar a este punto y que era un pasado bochornoso, ¿no? Que no debía volver. Siempre fue eso, ¿no? Antes del 59 no existía la justicia, antes del 59 no existía la Cuba de la cultura, la Cuba eh, del placer, del goce, de que la gente tuviera un bienestar, ¿no? Eso fue en la escuela, sobre todo. Estoy hablando de esta historia que se presenta como historia oficial, ¿no? En las escuelas, en los discursos bueno, que lo de Fidel Castro con los discursos era todo un tema, ¿no? Podía estar hablando 6 horas en la televisión, además en cadena. No sé a quién se le ocurre que si hay 2 canales nada más en Cuba, vas a hablar tantas horas en horario estelar y vas a hablar además en cadena, ¿no? Para eso el relato que él utilizó fue el relato clásico de que ellos acabaron con la desigualdad, de que hicieron una campaña de alfabetización que terminó con todo el analfabetismo, pero basado en un discurso inflado, ¿no? O sea, no estaba basado en estadísticas que él pudiera sostener, más allá de que a él le encantaba citar números, ¿no? Entonces yo creo que estaba basado sobre todo en eso, ¿no? Y una cosa también que apeló siempre Fidel Castro fue a la soberanía, ¿no? A esa entelequia, ¿no? La soberanía del enemigo externo, el imperialismo en este caso, ¿no? En un país donde la gente era muy cercana a los Estados Unidos, cuando las luchas independentistas se miró mucho al proyecto de país que se gestó en Estados Unidos, en Cuba se juega béisbol, o sea, en la cercanía, los cubanos que construyeron esa Cuba de los años 30, 40, 50, iban a Estados Unidos en un ferry como si nada, ¿no? Había una cercanía natural. Y Fidel Castro quería romper con eso, es lo que todo el mundo tiene ahora, que puede analizar el relato con un poco más de frialdad, sin esa, a mí no me gusta llamarlo carisma, porque, bueno, era para mí toda una trampa, pero sí mucha gente lo vio como una persona carismática y le dio un cheque en blanco para que reescribiera la historia, para que hiciera con el país lo que quisiera y tuvo mucho éxito, ¿no? En las mentes de las personas que crecieron en esa Cuba y que ya son varias generaciones, porque son casi 70 años, caló muy bien esa Es lógica, ¿no? Esa lógica de nación. Luego te pregunto, pero es interesante el periodo, la primera mitad del 20 cubano, ¿no? La primera mitad del 20 cubano que, por supuesto, Fidel Castro tendió a envilecer, pero que luego si uno atiende a libros de memorias de la primera mitad del 20 cubano, aparece como una edad dorada frente a la historia postrevolucionaria, ¿no? Luego, si te parece, nos hablas un poco de esa Cuba a veces esplendorosa, a veces pues, desigual, injusta, lo que se quiera, pero comparado con lo que vino después, Pero se estaba construyendo, no destruyendo como ahora. eso es. Mira, eso es interesante, es un buen resumen. Y también has mencionado algo muy interesante que es, y Douglas en parte también, que es algo muy latinoamericano, en realidad a todas las naciones les sucede, pero que es algo muy, muy latinoamericano, que es la historia como liberación. ¿Eh? La historia nacional de las diferentes repúblicas como una constante liberación desde las independencias, yo que sé, las reformas, las guerras de intervención y en el siglo XX las revoluciones. Esto va acompañado de todo un aparato teórico de
teología de la liberación, pedagogía de la liberación, ¿no? Un discurso de base cristiana, esto han estudiado muchos politólogos, historiadores, Loris Zanata, por ejemplo, italiano, la relación entre ese discurso de la historia nos estamos liberando constantemente, ¿no? ¿Qué nos podías decir, Julio, al respecto? Porque supongo que el caso venezolano es muy parecido, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que el tema es muy interesante, Manuel, y saludos a Luz y a Douglas también. El tema a mí me recuerda mucho esa famosa frase de la novela 1984 de Orwell, donde decía que el que controla el pasado, que es la historia, termina controlando el futuro. Y quien controla el pasado controla el presente también. Es decir, la historia al final es como la identidad y el control completo sobre lo que está pasando. Y eso Chávez lo entendió muy bien y muy en los términos que tú dices, Manuel. Lo primero que hizo Chávez fue llegar con un diccionario gigante que se lo vendió a los venezolanos y los venezolanos lo compraron, se lo comieron, lo metabolizaron y todavía después de 25 años el idioma que hablamos en buena parte es el diccionario que Chávez le vendió al país. Es decir, la manera como el venezolano entiende hoy la historia fue una cosa que rompió Chávez y todavía se sigue hablando en esos términos. ¿Cómo es eso en términos muy sencillos? Bueno, es simplemente él le dijo a los venezolanos que el mundo en el cual yo crecí, por ejemplo, que ha sido en 200 años de historia los únicos 40 años de gobierno civil y de alternación democrática, él dijo, esto es el infierno, esto está podrido, y aquí se interrumpió la gesta, como tú decías, Manuel, libertadora de Bolívar. Y entonces los malos de la época de Bolívar son los mismos malos 200 años después, los buenos de la época de Bolívar son los mismos buenos de 200 años después, los oprimidos son los mismos de hace 200 años que los de ahora. 500 si lo pones de Bolívar hacia atrás, hacia toda la colonia española. Entonces, al final es lo que dice, no crean que aquí hubo cambio histórico, sino que es la misma historia. Y reconozca cada quién es el enemigo, quién es el amigo, quién es el oligarca, quién es el pueblo. Entonces, eso realmente penetró con muchísima fuerza y al final no es otra cosa que utilizar la historia, por supuesto, como un arma letal contra la propia identidad, porque entonces cada quien asume el disfraz que quiere y ya la lógica cambia y todo el mundo empieza a verse con sospecha y todo el mundo se fractura y la historia se divide distinto. Eso realmente es como el cambio más estructural, además de todos los cambios que hemos vivido en Venezuela, pero es como el cambio más estructural que tuvo el país y fue ese cambio de cómo recontar la historia desde cero y completamente nueva, ¿no? Yo recuerdo, Julio, la primera vez creo que fue la primera vez que se entrevistaron Obama y Hugo Chávez, no sé si recordarás, Sí. el regalo Bueno, que le hizo. que no te entrevistaron porque nunca lo recibió, sino que lo abordó en una cumbre, lo paró en un pasillo Lo de para las venas metérsele abiertas. Eso es, para poner en contexto a los que nos estén escuchando, el regalo súbito que le hizo, porque súbito pueden encontrar la foto fácilmente, de Obama a Hugo Chávez, es un libro, quizás no sé qué opináis, pero quizás el libro sobre América Latina más leído en el siglo XX, que es Las venas abiertas de América Latina, en realidad, escritor, no es historiador eh, eh, Eduardo Galeano, eso es. Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que ha tenido una repercusión tremenda y que, en fin, entra dentro de la teoría, básicamente es la que ha explicado Julio ahora, ¿no? Toda la historia de América Latina había sido la historia de un saqueo, lo único que cambiamos son los enemigos, primero los españoles, luego los norteamericanos, ahora las élites, en fin, corruptas y saqueadoras del país, y hay que liberar, ¿no? Tenemos que liberarnos una vez más a toda América Latina, ¿no? De un saqueo constante, ¿no? Y Obama nos esperaba ese regalo y hay una foto, ¿no? Con Obama con cara de sorpresa, ¿no? Y es un poco ese discurso el que quizás ha repetido los tres relatos de nación que habéis contado, diferentes, ¿no? Pero claro, yo me pregunto, porque todos necesitamos un relato,
sea, si todo esto son invenciones, son espejos que crean interesadamente y los historiadores participamos de eso, queramos o no. ¿Mm? Yo creo que la cuestión, no sé qué opinaréis, es si ese relato une o divide, ¿no? Porque los europeos tenemos un relato, que los europeos siempre hemos vivido, no sé qué, conjuntamente, en fin, que tenemos que querernos como hermanos porque lo son. Los europeos hemos estado pegando toda la historia. Pero es un relato benigno, necesario y que une y que tiene un proyecto, podemos decir, que une a todos los países, ¿no? Otra cosa es cuando el relato de nación quiere dividir y enfrentar a la propia nación. No sé qué opinas al respecto, Douglas, y si nos puedes ilustrar también sobre Nicaragua al respecto. Bueno, es que para mí es es bien paradójico eso, pues, del tema de un latinoamericanismo que niega su propia historia muchas veces, pues, y niega que lo que realmente nos termina uniendo es precisamente nuestro pasado colonial o virreinal, como se le quiera mencionar. Eso es el primer paso, algo tan básico, hablamos español. Y ese uso de la historia como arma, pues, porque yo me acuerdo que también cuando miraba noticias venezolanas, siempre bueno, era más pequeño, pues, entonces siempre hablaban de, cuando alguien era malo, era como los herederos de Santander, así decían en Telesur. Entonces, comenzaban a utilizar categorías de ese tipo, pues, pero también creo de que de, de que hay toda una pomposidad como de creerse un sujeto de la historia. Yo me acuerdo escuchar a Chávez, cuando lo escuché una vez en un discurso diciendo, creo que era Plejanov, un historiador soviético, que decía él, el papel del individuo en la historia. Entonces también hay un rol mesiánico de este tipo de liderazgos que se trata de ubicar en la historia, o el mismo Fidel, pues yo me acuerdo que una vez él hablaba en un discurso y puso un libro que salí, ahí fue donde lo conocí, de Juan Bosch, de República Dominicana, que el libro se llamaba como De Colón a Fidel Castro. Entonces él se ponía como que, wow, la historia de América Latina es de Colón a Fidel Castro. Entonces hay mucho de megalomanía en ciertos sectores de la izquierda sobre este factor de la historia, pero claramente es para dividir y para ubicarse a ellos como los buenos de la historia y a los otros como los malos, como los cipayos, como los pitiyanquis y todo, no sé qué otras palabras se usan en los otros países, porque en Nicaragua es así, pues los apátridas, patria. Entonces, eso es los que están en contra de ellos. Antes yo sí creo que hubo un discurso más, y bueno, y con esto finalizo, hubo un discurso como más del tema como lo que dijimos en uno de los primeros programas, en Nicaragua antes se llamaba el Día de la Raza. Y claro, el concepto raza es el de la identidad, una sangre común, un pasado compartido. Y luego el Día de la Resistencia Indígena, Negra, Popular, otros le agregan queer y un montón de cosas más posmodernas que nada que ver, pues, Pero también hay una cosa, Douglas, que en el caso de Nicaragua que es impresionante, y me corrige si me equivoco, pero las marchas donde asesinaron a decenas y decenas de personas, después les cambian el nombre y Ortega y su esposa las bautizan como el Día de la Paz, cuando al final fue el día Ah, del sí. baño de sangre, ¿no? No, lo que quiero decir es que al Sí, final también no solamente el cambio de la historia, sino el cambio del lenguaje. Lo que es asesinato se llama paz y lo que es paz, entonces lo llaman cualquier cosa, sí. complicidad con el enemigo extranjero, etcétera, ¿no? El diccionario que decís, ¿no, Julio? Es que ahí, y con esto finalizo, bueno, ellos son maestros de la agitación y la propaganda, pues, y siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, y esto no tiene que ver con el tema, pero es la lógica de la historia. Por ejemplo, las grandes derrotas de la guerrilla sandinista, todas las grandes derrotas son sus principales celebraciones. Ellos celebran derrotas. Entonces, porque es el discurso de la resistencia. Entonces, con este tema de la liberación. Entonces, bueno, yo lo veo, pues, ese discurso en Cuba creo que es más claro, la El gran resistencia. día de Chávez es el 4 de febrero que perdió, que fue cuando Sí, el golpe fracasó. Eso, caballero, no le vayan a quitar la autoría a Fidel Castro, que dice que había que convertir los reveses en victorias. Eso él lo tenía clarísimo. Y el otro día estábamos hablando aquí en Madrid con unos exiliados que estábamos también intentando organizarnos, porque en Cuba están pasando muchas cosas y no queremos estar de espaldas a eso. Hablábamos de eso, de que la oposición tiene que celebrar sus victorias. La oposición siempre, por lo menos la parte que me ha tocado vivir a mí, está viviendo todo el tiempo en la resistencia de una batalla en otra sin celebrar las pocas victorias, porque han sido pocas, pero han sido importantes que ha tenido y quedan como que relegadas, ¿no? Entonces,
ahí yo creo que es un punto que tenemos que también utilizar, sin llegar a esas cosas que son propaganda, ¿no? Que es inflar un hecho que no es de tal magnitud, pero sí cuando pasan cosas buenas, ahí hay que celebrarlo. Tú mencionabas ahorita, Manuel, los años 20 en Cuba. Yo quería hablar un poco de eso porque eso fue un momento fascinante, ¿no? El relato histórico ahí cambia mucho, depende de quién lo cuente, ¿no? El relato oficial presenta esa época. De hecho, en los libros de historia que le dieron a mis hijas, es muy interesante porque ellos hablan de, bueno, la lucha contra la colonia, ¿no? Al final, por la independencia, y ya van directamente a la revolución en el poder. A este momento que ocurre en los años 20, 30, hasta el final de los 50, ellos lo llaman la república mediatizada, ¿no? En el mejor de los casos, pero a veces ni siquiera, a veces los relegan a que saltamos ese momento de la historia, ¿no? Presentan esa etapa como un momento de corrupción, de dependencia neocolonial, que es la otra manera también, además de mediatizada, ¿no? La cosa neocolonial dominada por la influencia de Estados Unidos, bajo la sombra de la enmienda Platt, son los elementos que ellos utilizaban, ¿no? Pero en realidad, cuando tú miras ese periodo con matices, Manuel, los años 20 fueron también una década de modernización, de euforia cultural, de un conflicto interno que fue muy productivo en ese momento. Bueno, fue el crack del azúcar, eso fue un momento también, vaya, que marcó un pico, pero ya en el 25, cuando llega Gerardo Machado, que empieza con las obras públicas, la reforma administrativa, yo creo que Cuba empieza a tener otro tipo de convivencia, ¿no? Y en lo social pasaron cosas, ¿no? Julio Antonio Mella fundó el primer partido comunista y ahí empezaron también a generarse cosas desde lo social, ¿no? También el movimiento estudiantil universitario fomentó eh, movimientos que fueron dando, y eso en la historia no se puede contar en blanco y negro. Lo que quiero resumir es eso, que hay que ver los matices, porque desde lo cultural, por ejemplo, que es un tema que a mí me interesa mucho, Fidel Castro barrió con todo eso cuando ese momento fue un momento crucial donde pasaron cosas importantes y figuras que después él quiso vender como fruto de la revolución, tuvieron su momento de gloria en esa época, ¿no? Aunque él quiso reformular todo a su antojo. Es interesante cómo las naciones se obsesionan solo con ciertos periodos, ¿no? Como en España es claro con la guerra civil, ¿no? Estamos todavía obsesionados con la guerra civil y, en fin, es un debate parlamentario todavía, se legisla sobre la guerra civil, ¿no? Si no, no hubiera cine en español, la verdad. Sin Si no, guerra no habría civil. cine, ¿no? O con la conquista de América, ¿no? Y todo lo demás es un poco entre medias, ¿no? Nos da un poco más igual. Y casi podías situar todo el arco parlamentario según qué se opina de tales periodos, ¿no? De tal manera que la historia es un debate político, es un debate parlamentario todavía, no debería serlo, quizás, ¿no? Bueno, yo quería preguntarlos, porque nos queda 5 minutos nada más. Claro, el cambio en Venezuela, el posible cambio en Cuba, el deseable cambio en Nicaragua, tal, por ejemplo, como está sucediendo en Estados Unidos o en España, cómo está variando o cómo quieren desde el poder que varíe la consideración de ciertos episodios. Pienso ahora en el 23F en España, pienso la obsesión que tiene Donald Trump con finales del 19. ¿Cuál podría ser, voy a empezar con Julio ahora, si hubiera una transición democrática y finalmente culminara una transición democrática? Claro, esto implicaría una revisión de la historia del siglo XXI, de la figura de Chávez y quizás de toda la historia en Venezuela, ¿no, Julio? Sí, ese tema es muy polémico, Manuel, en el sentido que en ese supuesto muy preciso que tú dices, no ahora que la foto es movida todavía, sino en el caso incluso de una transición completa, existan elecciones y la oposición esté en el poder, eso yo veo que vamos a tener un debate muy largo de grupos defendiendo las bondades del chavismo y por supuesto todos, otro grupo donde me encuentro obviamente diciendo que eso fue la perdición de Venezuela, un poco como ha pasado con Argentina también,
que todavía Perón está muerto desde hace muchos años y sigue dividiendo hasta cierto punto la política argentina. Y hay una cosa muy concreta, que es que en el caso de Chávez, cuando muere en el año 2013, murió en el pico de la abundancia económica más grande, y por lo tanto hay un recuerdo de un Chávez relacionado con dinero, con petróleo alto, con bonanza, que él después arruinó. Es decir, él sabía que venía un tsunami económico que él mismo creó. Pero eso se va a arrastrar, y ojalá que nosotros tengamos, digamos, la inteligencia para no quedarnos en el espejo retrovisor, sino purgar todo eso y caminar al futuro y abrir una puerta al futuro. Eso sería verdaderamente lo más sano, y ojalá que suceda cuando la transición sea plena. Eso es interesante, ¿no? No solo el cambio político deseable y esperamos que así sea, sino los relatos que unan y, como se dice, sanen heridas, ¿no? No esa frase que hemos escuchado muy recientemente en la política española de el lado correcto de la historia, ¿no? Y la historia es que no tiene lado correcto, ¿no? Estamos en un momento político en que los políticos están trazando líneas en la historia para ponerse ellos en el lado correcto de la historia, ¿no? Y sabemos de lo que le gustaba la utilización histórica a Fidel Castro, ¿no? Bueno, unas últimas consideraciones, Luz o Douglas, sobre este respecto, que deberíamos tener en cuenta. No, a ver, escuchando ahí a Julio, a nosotros nos toca, por supuesto, recuperar todo lo que ha pasado. Olvídate ya antes, reescribirlo, porque Fidel Castro se dedicó a muchas generaciones venderle una historia adulterada, sino lo que vivimos nosotros en estos 60 años. No se ha escrito mucho de lo que ha pasado, no se ha publicado, no se ha hablado, no se ha debatido, porque ha estado monopolizado por el discurso oficial. Entonces toca hacer muchas películas, muchos documentales, muchos libros, hablar con mucha gente, sacar del anonimato a mucha gente que tiene miedo hablará. Pero también toca eso, también toca contar esta historia que Fidel Castro manipuló a su antojo, ¿no? Y más allá de todo eso, de cara a una transición. Y cambiar, Luz, perdona, también la consideración todavía positiva que en muchos países del extranjero se tiene de la revolución. Sí, pero sí, esa tarea la tenemos desde ya. Eso, y eso hay que hacerlo desde ya, porque la verdad es que eso es una piedra para poder avanzar en lo que queremos. Pero bueno, ya de cara a una transición, en realidad yo tengo esperanza de que lo que vayamos a construir va a ser tan lindo y tan poderoso que todo eso va a quedar en el pasado, ¿no? Pero yo creo que el debate más álgido que hay ahora en todo lo que tiene que ver con la construcción de esa Cuba es si vamos a hacer una transición de pasar a una página en blanco, ¿no? O vamos a hacer ajuste de cuentas de todo, con todos. Eso, o con matices también, que es posible, ¿no? Ese yo creo que es el debate que ahora mismo están teniendo muchos grupos que están luchando por esa democracia, porque han visto que en muchos de los países donde se ha hecho esa transición de vamos a tratar de, a no ser que la justicia ya haga su papel, pero no ir por la venganza, ¿no? Que sí que hay mucho dolor en el cubano, lo sabemos, hay familias divididas, hay gente que han matado, hay gente que han expulsado del país, pero ese debate ahora mismo está teniendo lugar y con mucha fuerza entre los cubanos que quieren una Cuba libre, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, así que vamos a cerrar ya, animándoles a conectarse en el próximo episodio de Las Dos Orillas. Hoy hemos reflexionado sobre historia. Recuerden que es labor de la historia comprender el pasado y no utilizarlo en el presente. Y cada vez que identifiquen a un político de derechas o izquierdas que está utilizando el pasado como una mercancía política y una mercancía muy valiosa, sospechen, lean e intenten comprender. Un gusto de parte de los cuatro, de parte de Luz Escobar, de parte de Douglas Castro, Julio Borges y quien les habla, Manuel Burón. Un saludo muy cordial desde Las Dos Orillas.